El 15 de diciembre del año pasado, del año 2016, la Suprema Corte de Justicia emite 4 resoluciones que impactan significativamente el proceso técnico registral en la República Dominicana. La primera resolución, la 3642, habla sobre la desjudicialización del deslinde y procesos diversos. Me voy a tomar el atrevimiento, y jurista no soy, de hacer unos indicativos de unas contradicciones de las cuales se hablaron hace un momento. Hablamos del artículo 130, hablamos de una contradicción que hay entre la resolución y el artículo 130 de la ley. Dicho sea de paso, es un artículo transitorio y anterior a eso existe el artículo 111 que habla específicamente de los procedimientos de mensura hacia registro de títulos y especifica que el procedimiento correcto, el procedimiento a seguir es de la Dirección Regional de Mensura Catastrales competente al registro de títulos correspondiente. El artículo 80 de la resolución habla de que el agrimensor tiene la facultad de elegir el método con el que desea medir. En ninguna parte de las resoluciones se habla que el agrimensor no puede elegir el método en el cual desea medir. Ahora bien, lo que sí dicen las resoluciones es que para el uso de RTK y para el uso de estaciones totales se reglamenta cuáles informaciones se va a depositar exclusivamente para eso. Bien, el deslinde ya es llover sobre mojado. Yo me voy a especificar a la resolución, una resolución técnica específicamente para nosotros los agrimensores sumamente importante, que es la 3644-2016, que habla específicamente de la red de estaciones permanentes y de los levantamientos con estaciones totales y con RTK. Esta resolución viene a simplificar el proceso de revisión y a garantizar que los expedientes que se envíen a registro de títulos se correspondan con la ubicación real del inmueble, con lo que el agrimensor físicamente fue a medir. Entre estos especificamos las nuevas coordenadas de la red de estaciones permanentes, que son las coordenadas que rigen el marco de referencia en la República Dominicana. Nosotros tenemos en el Reglamento General de Mensura Catastrales, que dicho sea de paso, tenemos aquí en la página oficial de la jurisdicción inmobiliaria la revisión del Reglamento General de Mensura Catastrales, donde están todos los reglamentos, las 9 disposiciones técnicas, el reglamento general y las resoluciones que han venido saliendo, para que de ahí se emana una sola resolución compactada con todo lo necesario para que nosotros no tengamos este sinnúmero de resoluciones, estas herramientas cada vez que sucede una situación y nosotros nos incluyamos en el proceso de revisión de este Reglamento General de Mensura Catastrales. La resolución 3642 del año 2016 indica que nosotros tenemos 4 cores de estaciones permanentes que van a regir a las demás. Da apertura a la utilización de cores privadas, cosa que no se permitía, no se podían depositar datos crudos con datos geoespaciales, con datos estáticos de cores privadas. La resolución da apertura a la utilización de cores privadas, da apertura a la utilización de nuevos puntos georreferenciados, da apertura a que todas esas cores se vinculen y puedan ser depositados los datos estáticos de cada una de esas cores. Nosotros tenemos 4 cores a nivel nacional. El 26 de julio del año pasado, la Dirección Nacional de Mensura Catastrales dispuso la puesta en apertura, tal y como se contempla en el acuerdo UNAFCO, Jurisdicción Inmobiliaria, de las 4 cores de la jurisdicción inmobiliaria que se encuentran en Santiago Rodríguez, en Barahona, en La Vega y en San Pedro de Macorís. Estas 4 cores tienen apertura abierta para cada uno, no solamente de los datos estáticos, sino del flujo en tiempo real. Y les tengo una noticia, ya el director suministró esta información
el Día del Agrimensor, el parque de CORS de la Red Geodésica Nacional, de la Red Geodésica de la Jurisdicción Inmobiliaria, será incrementada en 20 en los próximos meses. Lo que significa que nosotros vamos a poder conectarnos en cualquier parte del ámbito nacional de manera fácil y vamos a poder calcular nuestros puntos de manera fácil por igual. Nosotros sabemos que en la práctica nosotros teníamos que realizar por solicitud unos datos estáticos que eran vinculados a la red de la jurisdicción inmobiliaria. Para estos datos estáticos nosotros teníamos que hacer el procedimiento siguiente. Nosotros teníamos que hacer una observación de 2 horas y media por cada punto, lo que se incrementaba a 5 horas nuestra ocupación. Con esta nueva resolución da apertura a la utilización de nuevas metodologías que están abiertas, de tecnologías nuevas. Nosotros tenemos flujo de datos en tiempo real. Nosotros tenemos las 4 cores más la privada que se le dio apertura en lenguaje abierto, RTCM, para todos los agrimensores. Ahora se redujo un punto que nosotros lo hacíamos estático, lo hacemos en flujo, en tiempo real, y en vez de tomarnos 2 horas y media, nos tomamos una doble ocupación de 180 segundos que se traduce en 6 minutos por cada punto. Esta misma resolución habla y nos especifica de los tipos de levantamiento, de los que nosotros debemos depositar. Habla de los datos crudos y su componente. En adición a eso, salió una disposición técnica, la 001-2017, que especifica los datos que vamos a depositar para cada proceso en específico. En este caso, nosotros podemos tener la seguridad de que cuando nosotros depositemos un expediente que se corresponda con nuestros datos crudos, nosotros no vamos a evitar que nuestro expediente vaya directamente a inspección de mensuras. ¿A qué me refiero? Cuando nos tocó la oportunidad de estar en el departamento de inspección, aún estamos ahí, nosotros recibimos el departamento con más de 9,000 expedientes, de los cuales aproximadamente el 50% contenía datos RINEX file correspondientes a sus levantamientos. Procedimos a verificar todos esos RINEX file, todos esos datos crudos y a procesar las informaciones. Ahora mismo nosotros estamos en una proyección, nosotros estamos en una situación que no proyectamos. Nosotros superamos las expectativas de los resultados que íbamos a tener para la fecha de hoy por la revisión de esos datos crudos. En adición a eso, sale esta nueva resolución a dar apoyo a contemplar la solicitud de esos datos crudos para que puedan ser verificados, tanto con estación total como con RTK. Los expedientes que se depositan ante las direcciones regionales de mensura catastrales con sus datos crudos correspondientes, en su mayoría, salvo a que haya un límite catastral que tenga que ser verificado en campo, el proceso del expediente con los datos crudos de manera digital, lo que antes tenía que ir a hacer una brigada a campo, simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es procesar los datos crudos y, si así corresponde, aprobar el expediente sin necesidad de ir a una inspección de campo. Nosotros en el tiempo tenemos un sinnúmero de situaciones técnicas. Nosotros tenemos la siguiente situación técnica. La red geodésica de la jurisdicción inmobiliaria se implementó, arrancó en el 2002, con una época de referencia que duró 13 años habilitada, a pesar de que en el año 2010, el 10 de enero del año 2010, tuvimos un movimiento telúrico significativo de 7.8 en la escala de Richter, lo que significó un desplazamiento de aproximadamente 10 centímetros en el tiempo y en las coordenadas de esas estaciones permanentes. Se actualizó al año 2013. Quiero decirle, ahorita surgió la pregunta, no recuerdo quién la hizo, de por qué nosotros no hacemos un levantamiento general si la Tierra no se mueve. Y tengo para decirle que la Tierra para nuestros ojos no se mueve. Nosotros inclusive, detrás de la circunvalación tenemos una placa tectónica significativa.
Eso significa que nosotros estamos en constante movimiento telúrico y no cada un día, cada 2 días. Nosotros tenemos ahora mismo movimientos, ahora mismo. ¿Qué significa esto? Que en el tiempo nosotros tenemos que vivir un proceso de actualización. Esas coordenadas que hoy salieron, que están georreferenciadas al marco de referencia establecido en el Reglamento General de Mensuras Catastrales, estamos con WGS 84, las coordenadas UTM 19 que habló el director Bonetti. Nosotros estamos referidos a un marco de referencia que tiene que ser actualizado. Debe haber una administración de actualización de ese marco de referencia porque nosotros estamos trabajando en coordenadas y esas coordenadas no son absolutas, sino que son coordenadas que deben ser verificadas y por tanto nosotros debemos hacer un marco de referencia que nos apoye en eso. Bien, con respecto a la solicitud de saneamiento. El saneamiento, para iniciar el proceso de solicitud de saneamiento, el agrimensor debe ir a medir según la nueva resolución. ¿Y qué dicen las reglamentaciones previas? Dice el Reglamento General de Mensuras Catastrales, la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, mediante una autorización, inviste de carácter de oficial público al agrimensor para realizar la mensura correspondiente a su expediente. Esto no quita de que el agrimensor es un agrimensor público y puede ir para hacer cualquier proceso de mensura, puede ir a donde tenga que ir para hacer cumplir el artículo 78 del Reglamento General de Mensuras Catastrales sobre las investigaciones antecedentes de títulos de su inmueble registrado. Entonces, el agrimensor puede ir a medir. Ese levantamiento es válido para realizar el depósito de sus expedientes, que los datos crudos van a contener una fecha distinta a los datos de su levantamiento, a los datos de su publicación. ¿Cuánto me quedan? 10. 5. El agrimensor va a poder depositar esos mismos datos crudos sin temor a que tenga que ir nuevamente a realizar una mensura. Es importante hacer constancia de que el agrimensor, cuando va a iniciar cualquier proceso, específicamente este de deslinde, porque tiene la posibilidad de presentar sus datos cuando el agrimensor desee presentar los datos, cuando le den la autorización, si así amerita, y también para que la cartografía se vaya actualizando. Es importante que se tome en cuenta que el agrimensor, aparte de depositar sus datos, puede tomar como proceso, puede tomar como bueno y válido esos datos crudos que ha depositado. Una cosa, ahorita se tocó el tema, ya dos cosas. Ahorita se tocó el tema del factor de escala. Nosotros debemos tener en cuenta, cada punto tiene un factor de escala. No recuerdo quién trajo el tema a colación, pero cada punto tiene un factor de escala y es cierto. Ahora, en ese momento la persona que hizo el comentario estaba en contraidea a lo que se había dicho aquí. Yo voy en contraidea a lo que no en contraidea, y quiero que se investigue también, como dice nuestro conferencista de Costa Rica, que se investigue. Cada punto tiene un factor de escala. Nosotros utilizamos el factor de escala de la línea de los puntos referenciados. Pero ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para que nosotros le coloquemos esos parámetros, como muchos parámetros más, a la estación total y podamos arrancar a hacer nuestro levantamiento topográfico. Y automáticamente se van a ir calculando los puntos con sus factores de escala de los subsiguientes. O sea, que nosotros no necesariamente tenemos que tener el factor de escala de cada uno de esos puntos. Eso es con estación total. Si es con RTK, nosotros no necesitamos ningún tipo de factor de escala, a menos que lo querramos colocar para que nosotros lo vayamos calculando. Déjame hablar de la superposición, que no se ha tocado el tema de la superposición.
Bien. Superposición. Miren, breve, voy a ser breve. La resolución de la superposición viene a simplificar el proceso de someterse a un proceso de superposición. Nosotros tenemos exactamente los mismos pasos que la resolución pasada. En adición a eso, y machando un poco, en vez de imponer que se vaya a inspección de campo, se es un poquito más abierto y se da la posibilidad a que nosotros los agrimensores que ejecutan una mensura, se le dé la posibilidad de que su trabajo sea aprobado o sea objetado por el otro agrimensor. Si no es objetado el proceso de superposición al que se sometió, no tiene que durar un año en inspección de campo para que su proceso sea aprobado. Simple y llanamente. Muchísimas gracias. En los levantamientos parcelarios con el método RTK, ¿por qué tenemos que fijar los 2 PG? Así. Si vamos a una discusión o una contestación del trabajo que hemos hecho, lo que se discute básicamente es los valores de coordenada de los puntos del lindero de la parcela, no los PG. Entonces, si yo levanto con RTK todos mis puntos de la parcela que estoy registrando, ¿por qué razón tengo que medir también los 2 PG? Bien, una excelente pregunta. Miren, los puntos georreferenciados, nosotros hacemos un levantamiento con RTK, director. Nosotros sabemos que tenemos las coordenadas de cada uno de esos puntos con sus respectivas precisiones de cada uno de esos puntos sin necesidad de postprocesar porque tenemos un flujo de datos en tiempo real. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y por qué se colocan los puntos georreferenciados con todos sus datos? Para no limitar de ninguna manera a que otro profesional tenga que tener necesariamente un RTK para poder fiscalizar su trabajo técnico. El agrimensor va simplemente con su plano al campo, con su estación total o con el instrumento que considere y puede verificar sus datos, puede verificar todo lo que usted hizo. Si los puntos son referenciados, esto no es posible. Cuando depositamos el informe llamado declaración, ¿por qué ahora nos están exigiendo que sea notarizado? Sí es un aspecto técnico que estamos presentando y detallando de lo que vimos en el terreno para poder sustentar la superposición. Y inmediatamente nos autorizan, somos oficial público y se supone que la documentación que emitimos tiene fuerza, la única manera de atacarlo es por la inscripción en falsedad. Sino que también es una resolución que toca la parte jurídica. ¿Qué pasa? Se solicita una declaración jurada de que esos trabajos han sido ejecutados conforme a la ley y los reglamentos. Es simplemente para que el proceso, sin ningún tipo de interrupción en los procesos técnicos ni registrales, tenga algún tipo de inconveniente. Al final de la jornada, lo que nosotros hacemos es una declaración jurada, y la declaración jurada debe ser notarizada, valga la redundancia, por un notario. Dice en uno de los párrafos, los puntos de georreferenciación o PGs se colocarán sobre 2 vértices no necesariamente consecutivos del polígono de límites. Mi pregunta es, ¿cómo pararía una estación total sobre el polígono de límites? ¿De qué resolución estamos hablando? En el mismo lindero, correcto. O un RTK, ¿cómo puedo monumentar? No, pero disculpa, ¿de qué resolución estamos hablando? No te dije, me voy a referir al borrador. Ah, el borrador. Sí. Ah, no, pero el borrador es un borrador, olvídense del borrador. No, porque el borrador es un borrador. Ahora es importante que si pasa ese error en el borrador, si está ese error en el borrador, se haga la anotación como Baloy indicó y se le escriba en el foro, no sé cuál es el procedimiento, y se indique, mira, está
hay un error en el borrador porque la resolución 3644 es clara y no en ningún momento habla que los pejes deben ser colocados en vértices de la parcela. Ahora bien, lo que sí dice la 3643 de la superposición es que al menos 2 puntos diferentes al vértice de la parcela de un inmueble debe ser levantado para darle posición al plano con el que nosotros nos estamos superponiendo. En ese caso sí. Pero si en el borrador está ese error, me imagino que fue un error de redacción, eso es un borrador que se va a trabajar sobre él en los próximos meses. Ok, perfecto. Eso dije, me iba a referir al mismo borrador simplemente. Correcto. Otra cosa, que dice también el mismo borrador. El mismo borrador. Sí, estoy con el borrador. Que dice, cuando se realice un levantamiento parcelario en tiempo real, RTK, la distancia máxima permitida entre la CORS de referencia y los receptores de señales satelitales, móvil, rover, ¿verdad? Correcto. No podrán ser mayores a 50 kilómetros. Correcto. Entonces, Sí. ¿cómo es posible que el propio fabricante en su catálogo lo limita a 30 kilómetros y el propio manual de la GNS lo limita a 20 kilómetros? ¿Por qué? Bien, mira, te voy a responder sencillamente. La NGS, que tú acabas de hacer la acotación, habla de las precisiones, de distintos tipos de precisiones y distintos parámetros. Si tú te fijas, ese ha sido citado el manual de la NGS ahí y sumamente flexibilizado en el PDOP, en el RMS, en el BDOP y en todo lo concerniente al manual. Flexibilizado, ¿por qué? Porque nuestra tolerancia, la que nosotros tenemos en nuestro reglamento, es mayor a los estudios que ha hecho la NGS. Y recuérdense que la NGS es geodésico, nosotros hacemos levantamientos topográficos, aunque nos asistimos de la geodesia. Entonces, esa disposición y lo que está en ese borrador, la disposición 001, habla igualmente de la situación de la distancia de la CORS, pero flexibiliza los parámetros en sentido general. Entonces, por eso es que se aumenta, si nosotros tenemos un marco más flexible, nosotros podemos aumentar la distancia. También te invito a que te leas de la NGS el manual de georreferenciamiento a base simple, que habla de distintos parámetros y habla específicamente de cada una de las cosas. Inclusive, hay los puntos de control observados para algunas situaciones, la NGS indica que no puede exceder 10 kilómetros por pruebas realizadas. Nosotros también hemos realizado pruebas y tengo para decirle que nosotros, en adición a todo eso, nosotros establecimos comunicación desde el año 2012 con UNAFCO y se está estableciendo comunicación con AUSPOS y con la NOAA, que es dependencia de la NASA y que está la NGS ahí, y nosotros estamos trabajando con todos esos parámetros que se están utilizando, pero a la vez en un nivel de flexibilización que vaya acorde con nuestro reglamento. Nosotros no podemos pedir una disposición técnica que vaya a bajar la precisión mucho más por abajo de lo que nosotros estamos solicitando en el reglamento, porque así como estamos ahora citando esa situación, nosotros vamos a estar, podría plantearse la situación siguiente, de que alguien se pare y diga, ¿y cómo si el reglamento general me da una tolerancia más alta? Nosotros estamos poniendo una distancia más baja y parámetros mucho más bajos que lo que nos exige el Reglamento General de Mensuras Catastrales.